lunes lo vamos a practicar. Entonces, vamos ahorita vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ujú. Sí, buenas noches, Mr. Tecpat. Bienvenida. Observa, necesitamos observar. Cada uno de ustedes va a escoger un lugar especial o ya lo escogió. Va a guardar silencio, no juzgar ese lugar. Ah, que hay mucha basura. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué? No vamos a juzgar. Está la otra parte, la O del otro, lo otro que nosotros necesitamos. Enséñate a ti mismo. Tienes que aprender a observar, tienes que aprender a callar, tienes que aprender a, a tener esa disposición de aprender. Ese es el primer ejercicio que hicimos. Bueno, observar. Donde quiera que vayamos, debemos de observar. El hecho de observar no es juzgar. Observo y por muy mal que esté el lugar, solo observa. Calla, no digas nada, ¿verdad? Y aprende de eso. Aprende de las circunstancias, aprende de la vida que te ha tocado vivir. Aprende de eso de la persona que está haciendo en este momento. Si para ti lo estás juzgando como algo mal, ¿sí? Buenas noches, hermanita Raquel. Si tú estás juzgando algo mal, no lo juzgues, porque no sabes si la persona lo está haciendo de la mejor manera que está en sus posibilidades. Y aprende de eso para que tú no lo hagas. Está la otra parte que nosotros necesitamos, que es no nos juzguemos a nosotros mismos, y eso es lo más importante. Eso aprendimos, porque siempre nos estamos juzgando delante de nuestro Tezcatlipoca. Siempre estamos juzgando a los demás sin juzgarnos a nosotros mismos. A veces queremos que el otro aprenda por nosotros y no es así. En este ejercicio tenemos que aprender, en el primer ejercicio, es aprender a observar para poder aprender a hacer otras cosas, para crear. Primero observamos, callamos y no juzgamos, pero no se queda ahí. El siguiente paso, que es lo que vamos a trabajar hoy, Xiyeklachia, Xiteyekmaka, Juan, Xiyekxochponi. La palabra yek se refiere a yek. La palabra yekli es como esa plenitud. Su significado es esa parte de la impecabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos dicen yeyexin como algo hermoso, pero es más elevado, más sublime, ¿no? Entonces, nochi, nochi tehuatzin tlentic chiwa, ¿no? Crea honoríficamente en tu vida. Entrega honoríficamente, entregar es compartir, dar. Florece honoríficamente, honoríficamente como algo plenamente. Honra, la palabra de honrar. Haz que ese momento, haz que ese acto honres a alguien. Debes de florecer y debes de dar y compartir lo que tú tienes. ¿Sí? Esta frase te vuelve a ti ser una energía sagrada. Zipactli es el principio de toda la existencia. Representa a la madrecita tierra. Zipactli, que es el cocodrilo, si nosotros lo observamos, va sobre el agua, va fluyendo, va fluyendo,
y espera pacientemente, ataca cuando tiene que atacar. Y a eso nos invita en este ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sí. Nos habla aquí de que nosotros, lo que hagamos en nuestra vida, debe de ser pleno. Ay, ¿cómo voy a vivir de manera plena mi existir? ¿Cómo voy a vivir de manera plena mi vida? ¿No? Podemos decir de esa manera. Pues bueno, una de las cosas que no debemos de olvidar, que somos Teotzi, que somos energía sagrada. Y su regente de Zipacli, ¿quién es? Tonacatecutli y Tonacacihuatl. ¿Quién es Tonacatecutli? Es la energía masculina. Tonacacihuatl es la energía femenina. Que uniendo la energía masculina y la energía femenina puede dar vida a un nuevo ser humano, ¿verdad? Hablando de manera física. Un hombre con un hombre no pueden tener un hijo, ni una mujer con una mujer no puede tener hijo. Forzosamente tiene que ser en esta dualidad. Forzosamente tiene que ser en esta unión. Eso en los seres humanos. Pero nosotros, uno solo, yo como hombre, como varón o alguien de las hermanitas, lo puede hacer, sí. En nosotros está el crear. ¿Qué podemos crear? Podemos decir. Debemos de crear hábitos. ¿Cómo qué hábitos? Observar. ¿Cómo qué hábitos? Agradecer. ¿Cómo qué hábitos? Honrar. ¿Cómo qué hábitos? Leer. ¿Cómo qué hábitos? Vivir en esta conciencia. Estar conscientes que todo está en movimiento. Estar conscientes en el Ashkan Wanika que decíamos. Estar conscientes de que el día de hoy es el momento único que voy a vivir. Es esa parte, la de vivir, el sendero, de crear honoríficamente en tu vida, ¿no? Pues bien, Shitek Yekmak, este principio básico de dar. Muchos queremos recibir, pero no sabemos dar. Necesitamos aprender a dar. Y no es justamente tan solo de dinero, ¿no? No. Hay cosas muy valiosas que sí podemos dar. ¿Alguien me podría decir cosas muy valiosas que nosotros podemos dar, hermano? La de Shiteyekmak. Sí, hermanito Somatli, lo escuchamos. No sé si me puede escucharte, Machini, pero el tiempo personal de ayudar cuando queremos descansar o queremos relajarnos. Exacto, ¿verdad? Ese es el tiempo personal que debemos de ayudar a otro hermano. ¿Es correcto? Hermanito Tosnene. La atención y la compañía. A veces solo ayudamos mucho estando presentes. A veces no es necesaria la palabra, sino la simple presencia. Hay un flujo de energías que ayuda mucho, estar presente. Porque si voy y voy a estar en el celular, pues eso es no estar. Y si voy, aunque esté callado, pero estoy ahí atento, eso lo valoro mucho. Sí, es correcto lo que dicen los hermanos. El tiempo, la atención. Y fíjense que a lo que a muchos nos hace falta. Yo viví poco tiempo
pues en la ciudad, ¿verdad? Viví muy poco tiempo. Igual aquí mi pueblo se está convirtiendo en ese caos, en que ya no te quieren saludar. En el pueblo donde yo trabajo, San Miguel Xochimilco, como es un pueblo más pequeñito, buenos días, Panolti, ¿no? Vamos aprendiendo eso. Un saludo, una sonrisa, ¿no? Esas son cosas que debemos de entregarlo, ¿verdad? Siempre. Estamos siendo creadores. Imagínense, yo hoy me levanto, me peino y me voy a la calle, ¿no? Y me encuentro a alguien, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Verdad? A lo mejor esta persona trae ciertas cosas muy negativas y yo llego y lo saludo, pues dice, aún hay esperanza, una sonrisa, se te estima, se te quiere, se te ama, hermanito, hermanito. Eres importante para mí. Abrazar al aire, abrazar al sol, decirle a los que nos rodean, oyes, gracias por estar a mi lado. Oyes, me da mucho gusto ser parte de tu vida. Cosas muy vanas a veces. Ajá. Sí, hermanita, buenas noches, hermanita. Son cosas muy vanas para el que no sabe observar, pero el que sabe observar las disfruta mejor, ¿no? Hay una gran diferencia. Llegas a un negocio y te dicen, hola, buenos días, pase, ¿en qué le puedo ayudar? A que llegues a un negocio y digas, buenos días, me da mucho gusto recibirte. Ah, pues sí, qué alegría, ¿no? Con lo que me estás recibiendo, ¿no? A veces necesitamos dar muchas cosas y muchas cosas tenemos. Nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, demostrarle a la gente que hay esperanza en este mundo de caos, demostrarle que en verdad siento ese afecto hacia ti y estamos volviéndonos nosotros que esa energía sagrada de crear nuevos ambientes. No queremos más negativos porque ya está saturado de negativos este mundo. Necesitamos empezar a creer. Shiyek Shochponi, florece, pero florece en verdad, florece bien. Que donde vayan ustedes, que donde vean lo que publican ustedes, que lo que den ustedes tenga su sello personal. Eso quiere decir florece. Que si a mí me regalan, no lo he terminado, si me regalan este carricito y tiene una escritura de la Mosh y digan, nah, pues ese es de fulano de tal, yo le conozco su sello. Que si me encuentro en las redes sociales, que si me encuentro algunos poemas en un libro y que los lea, estos poemas, sé de quiénes son, sé de quién es su estilo, ¿no? Vamos a crear, no debemos, en este ejercicio vamos a crear nuestro sello personal. Y este es lo que necesitamos enseñarles. Primero necesitamos aprender a nosotros y después enseñarle a los demás. Debemos de ser flores, hermanitos, ¿no? Debemos de ser flores, de regalar flores. ¿Cuándo yo regalo flores? Bueno, cuando ayudo a alguien, ya sea en conocimiento, ya sea en emociones, ya sea diciéndole, aquí estoy, ¿no? Estoy contigo, trabajemos, vamos. Hay una cosa muy importante, hermanitos, que no lo hemos valorado.
Y en este ejercicio, ¿sí? Necesitamos iluminar esta vida, hermanitos. Sí, hermanito Tector. Necesitamos iluminar esta vida. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. ¿Cómo? Pues me empiezo por mí mismo. Si me encanta levantarme bien tarde, voy a levantarme más temprano y eso me dará más tiempo. Si me gustaba dormir 10, 12, 13, 14 horas, voy a reducirle 1 hora. Y nuestro cuerpo puede vivir con 5 horas de sueño. 5 horas de sueño. Es hábito. Son una de las cosas que podemos hacer. Hermanitos, hasta este día, el que he recibido los poemas y sus frases del hermanito Tosnemi. Los demás se nos olvidó. Eso es importante. Hacer una frasecita en náhuatl. Yo ya se los voy enviando. El día de hoy quise ser muy bondadoso, les envié muchas frases. Frases que algunos ya los conocen. Igual, una frase, una enseñanza que todavía no les había compartido. Esa frase me la enseñó mi papá. Dice, cuando caminábamos de bajadita en el camino encontrarás obstáculos, pisa con firmeza y si te caes, no te quedes ahí, levanta. En el camino encontrarás basura, no te fijes tanto en la basura, fíjate hacia dónde quieres llegar. No hay un camino perfumado, no existe. Tú eres ese perfume donde vas a caminar. Y se puede hacer, por supuesto. Somos creadores de nuestro ser. Somos creadores de nuestra vida, de nuestro universo. Porque yo les recuerdo a ustedes que hay muchas cosas que nosotros los practicamos porque así nos los enseñaron nuestros papás, porque así nos los enseñó la escuela, porque así nos lo enseñó la religión, porque así me lo enseñaron mis abuelos, mis tatarabuelos. Pero ellos no son culpables, hermano. Ellos así les enseñaron. ¿Quién debe de hacer el cambio? Cada uno de nosotros. Sí. La palabra honor es también en el idioma náhuatl, honor es honrar, es hacer que la persona se sienta orgullosa de ser parte de mi vida. Voy a honrar, pero voy a hacer este tipo de trabajo. Nosotros somos creadores. Y una de las cosas que el día de hoy les presento, este no está terminado. Este es un borrador, ¿sí? Es este que ven ustedes en este amostro, y es lo que vamos a crear, ¿eh? Este que ven ustedes aquí es esta fotografía. Esta, y esta fotografía, y esta fotografía. Me basé en estas 3 fotografías, hermanitos. Chequen los elementos, porque de eso se trata. No tan solo voy a observar, voy a crear. Voy a crear y voy a compartir para que yo pueda florecer. Yo al florecer siembro una semillita en sus corazones, en sus mentes. Vamos a llevarlo a la práctica. Por eso ustedes van a escoger un lugar hermoso, sagrado, que ustedes se sientan en armonía, se sientan contentos, donde se sienten y digan, aquí puedo crear cosas, aquí puedo reflexionar, aquí puedo todo lo hermoso que puedan hacer, aquí puedo leerme un librito a la orilla del río, con el murmullo del río, el vientecito, uf, y así aquí me siento protegido porque las energías lo sienten. ¿Mm? Todas estas 3 imágenes están aquí.
en esta escritura de nuestros ancestros. Les explico un poco. Esta montañita que ven aquí es el cerrito. Me imagino que vieron el video que les compartí. Les recordé hace ratito también. Son 6 minutitos y cuántos segundos de ese video. Lo grabé en mi lugar sagrado. Es el primer paso. El segundo paso, tengo que hacer mi amoshri. No voy a escribir, en este lugar hay un ahuehuete y un cerro. Para representar un cerro, un tepetl o altepetl. Es este mismo. Van a representar su altepetl. ¿Ya vieron? Esa es la montañita. Este que ven ustedes aquí es una nariguera que tiene esta abuelita. ¿Sí saben quién tiene esta nariguera? ¿Quién es la abuelita que tiene una nariguera que se es en forma de ¿El serpiente? sorteo? Mm, mm, mm. Chalchihuiltlicue. ¿Qué más? Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue. Entonces, debemos de identificar estas peculiaridades, pero no se preocupen. Poco a poco, el día de mañana ya les mando, por ejemplo, esto que significa. Y el color en que lo voy a colorear yo también, vamos a regresarnos a preescolar, que vamos a pintar, pero preescolar escribiendo de esta forma. Esto, ¿qué simboliza? ¿No? Pero bueno, regresando a este Chalchihuitlicue. Y aquí ustedes ven a Chalchihuitlicue. Aquí está. Es el río. Ajá. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Se acuerdan ustedes que en este lugar les decía, se hacen ceremonias de día y de noche, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que inclusive se hacen iniciaciones aquí, pero de día tú puedes venir y te puedes venir a relajarte tranquilo. Es un lugar muy armonioso, se los aseguro. Sí, hermanita Chalchihuitlicue. Sí, aquí está Chalchihuitlicue. Y aquí está. No podremos ubicar el día y la noche acá abajo, pero acá sí. Noche y día. En este lugar, la energía fluye de día y de noche. Y es totalmente diferente la energía de día y de noche, se los aseguro, porque lo he vivido. Entonces, ustedes también van a buscar ese lugar. Ajá. Aquí tenemos a Chalchihuitlicue, pero por su pelo, claro, ahorita no tiene color, pero por su pelo, este tipo de pelo, ¿qué representa? ¿Se han visto en algún amoshli que su pelo de esta manera es de color, este es de color blanco su cabello? ¿Qué creen que simbolizaría? ¿Es una El anciana? color blanco. Es una anciana, es una abuelita. Pero recuerden que está en forma dual, recuerden que es Ilamastecutli. ¿Sí? Ella es una abuelita y aquí está. Es una abuelita. Pero también este es un abuelito. Les decía yo, preguntaba yo con los abuelos, dice que más o menos tiene como 500 años este abuelito. Muy anciano. Y aún sigue dando batalla. ¿No? Por eso es que le pusimos su cabecita como de la madre. Ahora, en esta parte, en su mano, tiene un carrizo. ¿Se acuerdan qué simboliza el carrizo? ¿Se acuerdan? Un carricito. Dirección. Dirección, sí, hermanito, dirección. Comunidad. Comunidad. Ajá, comunidad, así es, vivir como el carrizo. ¿Qué más representa el carricito? Las flechas son de carricito. Ajá.
Flexibilidad, claro que sí, hermanita Carmen. Flexibilidad, pero también rigidez, ¿no? Ni ser tan rígido, ni ser tan flexible. Direccionalidad, objetivo, ¿no? Nos habla de que a este lugar que vengamos, o que va, claro, cuando gusten, aquí está en su pueblo, cuando lleguemos a este lugar debemos de tener un objetivo, un porqué, un porqué. Y bueno, abajo de este cerrito nace, a ver, ahí está, nace esta agüita, es agua, este es agua, por este es agua, fluye el agua, ¿verdad? Y nace de las faldas de Chalchihuitlic. Ajá, muy bien, pero nos hace falta algo. Cuando nosotros hacemos esta montañita, quiere decir que es un lugar, es en un lugar terrenal, es un lugar donde está ese lugar está encima de la tierra, porque podemos llegar a encontrar, ¿verdad? Que ese lugar especial de nosotros está en la punta de un cerro. Entonces dibujaríamos aquí en la punta de un cerro, ¿a qué vamos a ese? ¿O en qué nos empodera? En la mano de este personaje, de este Chalchihuitlicue, tiene un manojito que es del sustento. Este es un manojito del maíz primigenio, del teocentli, el maíz primigenio, que todavía no está domesticado, ¿verdad? Está aquí. Y esta bolsita nos representa el honrar el sustento, el honrar y el resguardar esa semillita sagrada que nosotros vamos a compartir. ¿Y qué sería la semillita sagrada, hermanitos? ¿Cuál sería la semillita sagrada para usted? Ese sustento sagrado. Ujú. ¿Cuál creen que sea el sustento sagrado que debemos de tener para compartir? Porque lo está elevando hacia arriba. Con El la mano maíz. derecha, el maíz, hermanito, como sustento. La palabra Florida. ¿Acaso a nosotros no nos gusta que nos hablen bien, que nos respeten, que digan, te respeto, mi hermano, eres muy importante para mí, ¿verdad? Eres muy inteligente, eres muy sabio. Eso nos alimenta nuestro corazón, nuestras emociones, pero debemos de cuidar sin ahí pavonear nuestro guajolotito, ¿verdad? Entonces ese es uno de los sustentos. El otro de los sustentos es lo que dice el hermanito Víctor, es el alimento, el maíz y todo lo que comemos nosotros. Pero también está el sustento intelectual. Y para los abuelos, Conocimiento. la medicina es algo, un sustento de la medicina. Medicina a través de la palabra, a través de las manos, masaje, a través de té, pero a través de la medicina, ¿saben? Una de las medicinas más difíciles de encontrar hoy en día, la medicina emocional. Todos queremos que nos quieran, que nos amen, que todos queremos que nos entiendan, que nos comprendan. Pero nosotros comprendemos, nosotros somos empáticos. Todo eso nos debemos de pedir. Y al ser nosotros, al hacer este ejercicio, vamos a ser empáticos, ¿sí? A lo mejor esta persona está muy enojada conmigo, está enojado mucho conmigo. Pues me calmo. Espero que se calme, porque si también yo llego y empiezo a discutir, no voy a resolver nada. Y eso no significa que eres inferior y que vales menos, no. Se habla de una humildad. De ser humilde, de decir, está bien, me equivoqué, no hice bien las cosas, discúlpame o perdóname. Pues no, ¿qué más te puedo decir?
ya cometí el error, ¿no? Entonces es esa parte de la humildad, es esa parte de reflejarnos como espejo. Y ese es el espejito que está aquí, miren. Este es el espejito de obsidiana. ¿Y por qué no lo ponemos enfrente? No, es acá. No. Nos empodera de que nosotros sepamos reflejarnos en los demás. De que nuestro Tezcatlipoca siempre nos recuerde que ahí está presente. Es energía femenina por su quechquemil. Me hace falta colorearlo. Una de las esencias que vamos a identificar en nuestros amoshli, que es esencia femenina por su pecho. Aquí está. Es un pecho que tiene, que es Chalchihuitlicue, es nuestra madrecita anciana, y está unido a este sustento. El sustento que nosotros demos debe de ser para dar vida, porque es lo que nos da nuestra mamá, los que nos alimentaron a través del pecho de nuestra mamá, de la leche materna, pues nos da todo con el sustento, con el alimento, y eso simboliza. Aquí tiene algunas pequeñas arrugas, ¿verdad? Que habla de la ancianidad. Eso también lo debemos de tener muy presente y lo podemos ver en los amosh, ¿sí? Bien. Todo esto es un lugar de sustento. Este tiene 3 ramitas. Ojo, tiene 3 ramitas. Que si lo volteas esta hojita que tenemos aquí, se convierte, no me encuentro, ahí está, aquí está la herramienta, permíteme. No me permite dar vuelta. Pero bueno, si le damos vuelta a esta hojita, vamos a encontrar este como Mayahuel o Meyahuel, que algunos lo conocen. Se queda este boca abajo y se convierte ella el espejo de Meyahuel. También es una de las abuelitas muy poderosas. La Meyahuel es el sustento también. La Meyahuel es la pasión por hacer las cosas bien hechas. Por eso dice Shiyek Shochponi. Y todo el cuerpo del Mayahuel es de la Mayahuel, es sustento, es alimento, es el líquido, el Oxli, ¿verdad? Y aquí nos presenta, por ejemplo, que en una de estas ramitas nos presenta precisamente el Oxli, que el Oxli y esta partecita, ¿no? Representa la parte sexual, la parte creativa y reproductiva, ¿no? La viscosidad que tiene el Oxli, el pulque, es casi la misma consistencia que tiene el semen humano y de los animalitos. Ojo, entonces, Mayahuel también nos invita a que nosotros seamos creadores, a que nosotros demos vida, seamos fertilizadores. ¿Pero qué vamos a fertilizar? Enseguida aquí les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. 3 cositas, tal parece sencillas, pero al ponerlos en práctica nos va a crear una revolución aquí, aquí, aquí y en nuestro espíritu. Fíjense. Tenemos aquí, este es el sustento. Son tamalitos que representan el sustento. Siempre que veamos nosotros este molcajetito con tamalitos rojos y tamalitos amarillos, acuérdense que el tamalito amarillo representa nuestra energía interna, lo que nosotros no podemos percibir con nuestros simples ojos. Y el color rojo es con la fuerza que nosotros le impregnamos al dar este sustento. Entonces, a veces nos vamos a esforzar a dar este sustento. ¿Cómo? Decimos, híjole, ay, no está. En un principio me pasaba y me sucedía mucho. ¿Qué les puedo decir desde hace
6 años que empecé a dar clases. Y tenía yo ese defecto de que, no, ya te expliqué, ¿cómo quieres que te explique? Yo ya di la clase, ¿no? Entonces no estoy empleando este sustento con esa fuerza de voluntad. Después aprendí, dije, no, si tú hablas de ser empático, lo debes de practicar, no solo ahí hacer el discurso, para eso están los políticos, para que hagan el discurso, nosotros no, nosotros debemos de aplicarlo. Bueno, entonces, he aquí, cuando nosotros empezamos a crear este tipo de hábitos, nos va a costar, pues le debemos de impregnar esa fuerza de voluntad, como el ejemplo que les estoy diciendo. Yo después dije, no, está bien. Si no puedo en ese momento, pues le digo al hermanito, la hermanita, ¿sabe qué? Si me da la oportunidad de dentro de 1 hora, 2 horas, darle o explicarle lo que usted me pide, con gusto se lo doy, ¿no? Ese es el sustento. Tenemos aquí, este es un caucho, una bolita que se hace o que se es el poposhkomil. Acuérdense que en el poposhkomil, ¿quién hace que saque el humito? Las brasitas, el tecoli, ¿verdad? Tecoli. La palabra te, como de tet, como roca, coli, abuelo, las rocas del abuelo. ¿Y quién es el abuelo? El centé. El huevo es teos, el abuelito fue. Ajá. Este es el tecoli, son las brasitas. Que necesitamos esas brasitas para elevar nuestro recito, que este es de Malinali, es el humito de Malinali. ¿Por qué de humo de Malinali? Bueno, Malinali es medicina. Entonces es esta parte del incienso, del copalito, del 6 que dicen ustedes, del tabaquito. Esa es la medicinita que va, ¿no? Y aquí se pinta de color amarillo, ustedes ya han visto en los amoshli. Y esta parte, esta telita de color blanco y amarillo. ¿Por qué tiene que ser blanco y amarillo? Bueno, el color blanco habla de esa pureza que nosotros entregamos, de ese esfuerzo siempre de dar. Si yo doy un incienso, lo doy de manera, pues como decimos, de corazón lo quiero entregar y lo quiero dar de esa manera. Ujú. Bueno, ese sería como el sustento que nosotros necesitamos dar. De acuerdo. Ahora bien, a lo mejor pueden estarse preguntando, ¿y tendríamos que hacer este amoshli? Sí, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Y yo cómo les podría yo ayudar? Tendrán que grabar su video. Por si no han visto el video que yo grabé, claro, no es que les diga, así lo deben de hacer, pero sí lo deben de grabar. ¿Por qué? Para que observe, calle y aprenda. Pero ahora aplíquenlo ya creando. Somos Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Ahora nosotros vamos a crear, a hacer, a aplicar, hermano. ¿Les puedo ayudar? Sí, yo les puedo ayudar. Claro, si me lo permite, compartirles lo poquitito que yo sé. Si yo en ese lugar es una montañita, pues dibujo esta montaña. En ese lugar hay vida. ¿Y qué es lo que creo que hay en ese lugar que me dice mi corazón, mi mente, mis ojos, mi respirar? ¿Quién vive ahí? A lo mejor yo creo que vive ahí, ¿qué sería Tlaltecuhtli? A lo mejor en ese lugar vive que para mí, Quetzalcóatl. Pues trataré de ver de cómo representar todo este lugar y a qué se va a ese lugar. Tenemos que agregar, ¿no? Todos vamos a hacer nuestro propio amoshli. Y este amoshli, al final de este ciclo, va a ser nuestra bandera, nuestro pantli. El pantli, en este ejercicio lo vamos, no sé si lo vamos a hacer en tela, lo vamos a hacer en madera no sería tan recomendable.
pero sería en tela, vamos a pintar nuestro amosh. A lo mejor lo diseñamos y lo mandamos a imprimir en una tela mucho más sofisticado, ¿no? Pero ese va a ser nuestra bandera, ¿sí? ¿Por qué va a ser nuestra bandera? Porque lo vamos a poner a lo mejor aquí atrás, ¿no? Yo también lo voy a mandar a hacer. Eso me va a estar recordando cuál es mi objetivo. Yo soy una energía sagrada y creadora de mi mundo, de mi universo y de mi ser interno. ¿Mm? ¿Sí? Todas estas herramientas los vamos a ir haciendo en el transcurso. Mañana ya les envío precisamente una parte de lo que describe cada una de las cosas. Les decía, les puedo mandar les puedo mandar este cerrito, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Muy bien. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna pregunta que tengan ustedes y que yo les pudiera responder? Con gusto se los respondo. Ajá. Entonces, ¿quién o alguien tuviera alguna? Sí, adelante, hermanito Somatli. Tasukamatita Masiani, Tlapayawalti, Nagniwan. La pregunta del pregunta es si es más de un altepet, si podemos incluirlo, ¿verdad? Como si fuera un cañón donde vamos nosotros a nuestro lugar sagrado, si se puede representar con dos altepet. Sí, a lo mejor si es un gran cañón para ustedes el espacio sagrado, puede dibujar o se puede trazar dos altepes y en medio podemos agregarle, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Sin olvidar, ojo, algo muy importante, que el Amoshli lo vamos a leer de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso sí es algo básico que tenemos que hacer, ¿sí? Sí, hermanito. ¿Alguien más? Si no, para decirles cuáles serían los ejercicios, más bien las tareas que tenemos que hacer. Ajá. ¿No? Bueno, van a surgir muchas dudas ya cuando lo apliquemos, cuando lo hagamos. Tonacatecutli guan tonacasihuatl. Te dan el poder de crear, ser, teotzi. Esas dos energías primigenias, quien crearon los cuatro Tezcatlipoca, Tonacatecutli y Tonacasihuatl, la pareja primigenia, ¿no? Entonces a nosotros nos convierte también en creadores, ¿sí? Imagínense los que pues tenemos hijos, creamos a un ser humano, lleva nuestro sello personal, pero también lleva el sello personal de con la que tuvimos o con el que tuvimos este hijo. Y aunque quisiéramos borrarle, no se puede. Es un ser único. Y de nosotros depende que este ser único sea un ser de luz que pueda vivir armonizado con él mismo, o puede ser una energía negativa, una luz oscura que nos invite precisamente a hacer la maldad. Por lo tanto, en este trabajo debemos de tener muy presente que nosotros no debemos olvidar que somos creadores, ¿sí? Y aquí unas frases que yo les voy a pedir que ustedes lo hagan. Y hagamos esa conciencia y hagamos una autorreflexión en qué somos buenos, en qué estamos creando bien estas energías. Dice, Ken Niteotzin
ni eknemis. ¿Sí? Como energía sagrada yo seré creador o creadora de. ¿Qué van a crear? ¿Qué van a crear? Antes de crear, primero debemos de observar qué es lo que necesitamos crear, ¿verdad? Debemos de callar porque necesitamos nosotros no juzgar para poder mejorar ese trabajo que nos toca hacer. Ahora bien, aprender, vamos a aprender sobre el camino. ¿Qué vamos a hacer, hermanitos? Para mí, voy a crear, oigan, en mi caso yo se los comparto. Estoy en ese proceso también de aprendizaje. Recuerden que no somos una energía terminada. En este ciclo de TECPAT, como energía sagrada, voy a crear el Amoshli de los primeros 20 ejercicios del cuarto círculo. ¿Lo tendré que hacer? Sí. ¿Me va a costar? Sí. Porque estoy aprendiendo también. Pero eso me va a recordar mi Amoshli, este que está aquí, que yo soy un sustento del conocimiento, de la emoción de los que me rodean. Y eso, cada vez que me desanime, pues voy a ver ahí está mi responsabilidad. Y aquí en esta línea, ustedes van a notar qué es lo que quieren crear. Y tenemos 2 semanas para hacer este ejercicio. Yo les voy a estar recordando en el grupo. ¿Qué es lo que queremos crear? Que en ni teotzin, ni yeknemitis. La palabra ni yeknemitis le daré vida. ¿Qué le quieren dar vida? Buenos hábitos, emociones positivas, no sé, cada uno de ellos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. Ese es el segundo ejercicio. Acuérdense, el primer ejercicio, voy a ir a mi lugar sagrado. Si a simple vista no veo los detalles, pues grabo el video y lo veo y lo veo y lo veo el video y empiezo a crear mi propio amosh de ese lugar. ¿Para qué nos va a servir este amosh? Nos va a servir a que empecemos a asociar nuestra vida profesional, nuestra vida laboral, nuestra vida conyugal, nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, y en todos los ámbitos, que esté así, esté entretejido. Y a toda esta armonización se le llama espiritualidad. Se le llama vivir en armonía primero contigo mismo. ¿Sí? Debemos de tener bien fijos cuáles son nuestros objetivos como energía sagrada. No le dejen a Dios que haga por ustedes. No lo haga. Porque la religión es lo que nos enseña. Ah, Dios, que sea lo que Dios quiera. ¿No? Y si no quiere nada, Diosito. ¿Ustedes creen que entre millones y billones que somos todos los seres humanos, o sea, ya te digo que no hagas nada, mejor duerme? ¿No? No, vamos a asumir la responsabilidad, ¿sí? De crear. El segundo ejercicio es este. Nosotros no podemos matar al venado si no lo vemos. Nosotros no podemos cazar el pez si no lo vemos dónde está el pez. A lo tonto vamos a andar caminando, pero ya vi dónde está ese pez, me voy directamente a mi objetivo. Pasa lo mismo aquí. Yo como energía sagrada, como soy una energía sagrada, pues yo soy creador de todo. No, pero especifica, ¿qué quieres crear? ¿Qué quieres? Regalarle a tus hermanos
a tu calculi, tu familia, a tu país, al mundo, al universo. ¿Qué quieres? ¿Qué- ¿En qué vas a ser útil? Acuérdense, venimos a servir, no se les olvide. Y panotlacayo en mi cuerpo, no yoltonal en mi espíritu, nikpia no notacatecujli, Juan tonaca siguat, nehuatzi, nitlayecnemitis. En mi cuerpo y espíritu tengo la energía sagrada masculina y energía sagrada femenina que me convierte en un creador de qué. ¿En un creador de qué? ¿Qué van a crear? Es una declaración. ¿Qué van a crear ustedes? ¿Hábitos? No lo sé. ¿Emociones? No lo sé. ¿Una empresa? ¿Por qué no? ¿Una escuela? Todos tenemos sueños. A largo plazo, a 2, 3 ciclos, yo quiero tener mi propio espacio sagrado, mi temazcal, a unas pequeñas cabañas donde puedan llegar los hermanitos, mi jardín botánico, es lo que yo quiero crear. ¿Para qué? Para cuando vengan los hermanitos estén cómodos, podamos estudiar, podamos compartir y quiero hacerlo en forma de medio círculo, en forma de C, y en medio poner unas piedritas de río donde nos podamos sentar y en medio tener al abuelito fuego y compartir la palabra como lo hemos hecho con algunos hermanitos cuando los hemos visitado. El circulito del fuego, donde nosotros compartimos pues la palabra, la lectura de un tonal, algún cantito, alguna anécdota, algún aprendizaje. Me estoy visualizando, hermanitos, me estoy visualizando. Ya no tan solo, observo, callo y aprendo, nada más. No, ahora toca actuar, toca hacer las cosas. Es el siguiente paso. Con el cuarto paso, es el cuarto círculo, primero observo bien qué es lo que hago. Pero ahora empiezo a hacer las cosas, a irme evaluando. Imagínense el segundo, que sería aplicarlos, después de aplicarlos, mejorarlos y enriquecer. El segundo círculo, apenas déjenme compartirles que la semana pasada hicimos el primer ejercicio del segundo ciclo. Y es muy hermoso porque te dice, está bien, ya estás creando todo esto, ¿no? Ya creé unos buenos hábitos, ya estoy iniciando a comprender en todos mis compañeros, ya estoy aprendiendo más, estoy venciendo ese Tezcatlipoca. Pero ahora te dice, ahora, ahora empieza a tejer redes. ¿Y cómo? Haciendo los cálculos. Ahorita nos vamos conectando con los hermanitos. Que si aunque yo esté aquí en Guerrero, el hermanito Miguel Ángel, el hermanito Osomatli, la hermanita Leti, que están lejos, el hermanito Tosnene, que está en Jalisco, que están en México, podamos estar unidos por una misma causa. Y eso es ya practicarlo, ya y irlo haciendo, ¿no? Ese es el segundo círculo. Ese es el tercer círculo. Vamos con el tercer ejercicio. Shishochponi, espérenme, sí, sí. Nishochponis, es una declaración. Nishochponis ipan noyol tequillo. Dice, floreceré en mi trabajo, floreceré en ese trabajo que yo hago. ¿Qué trabajo hace? ¿No? En mi caso, como maestro de educación primaria, tengo que florecer. ¿Y cómo voy a florecer?
o regando bien a estas semillitas a estos niñitos, inculcándoles ese conocimiento que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran inculcado a esa edad. Que ese conocimiento, como me gustaría inculcarle pues a mis hijos, cómo inculcarle a mis alumnos que los tengo en línea, cómo inculcarles a los hermanitos que se acercan a veces a mí y que a veces no los convenzo. Me dicen, estás loco, eso no va a funcionar, esa es una utopía imposible de lograr. Les digo, bueno, que de 1000, que de 100, que yo les comparta. Y uno que diga, tiene razón este loco, vamos a hacerlo. Estaría muy contento. ¿Sí? Entonces, debemos de florecer en el trabajo que hacemos. Y así somos multifacéticos, ¿no? Nuestro trabajo vamos teniendo varias funciones, pero necesitamos detectar bien qué es lo que queremos desarrollar, ¿verdad? Ahora bien, dice, y compartiré esa semilla sagrada con mi palabra, con mi existir, no nemilis, no tlamatilis, Juan, no tlapalewilis. Floreceré en mi sendero. ¿En qué sendero están ustedes? Algunos les gusta la medicina. Bueno, pues están trabajando con la medicina tradicional, con el temazcal. Pero no tan solo eso. Hay otras cosas más que hacen. Y nos habla de, y esparciré mis semillas con mi palabra. A mí me gustó mucho esta experiencia que me decía el hermanito Olin Ocelo, decía, dice, yo trabajo algún arte, ¿no? Hago algunos collarcitos, algunos pulseritas, y pasa la gente y me dicen, oiga, oye, ¿qué día estamos? ¿No? Ah, pues hoy estamos, por ejemplo, hoy estamos a Chicnahui, Acac. Ahorita está vibrando 9 Carrizo. Ojo, 9 Carrizo. Muy hermosa energía, ¿no? Y dice, les empieza a explicar el día de hoy, nos habla de esto y eso. Dice, ya tengo, dice, como 4 clientes que a veces nomás pasan a preguntar por mis productos, pero me empiezan oiga, ¿qué nos tiene el día de hoy? ¿No? ¿Qué nos quiere platicar? ¿Qué nos va a enseñar el día de hoy? A eso se le llama compartir la palabra. A eso se le llama esparcir esas semillitas, ¿no? Y una de las formas de esparcir estas semillitas es lo que yo les decía, ¿no? A lo mejor voy con mi bastón, a lo mejor, a lo mejor yo llevo unas plumitas, algunas piedritas y le digo, te regalo una plumita en una ceremonia, te regalo una plumita, hermano. Bueno, ¿y para qué? Bueno, la plumita simboliza el desprendimiento. Este ave se desprendió de estas plumas para que pudieras tener este regalo. Y yo lo aguardé especialmente para usted, que simboliza volar, que simboliza estas plumitas, cambiar de nuestra mente, que simboliza esta plumita, que hay ciclos que hay que cerrar. Y estoy sembrando esas semillas. Vamos a buscar que esto se esparza. Floreceré, nos dice aquí mi palabra, mi existir y mi servir. El acto más sublime es la de servir, hermanos. Si no servimos, pues no tiene caso vivir en este sendero existencial, se los aseguro. ¿Sí? Yo sé que varios de ustedes tienen grandes experiencias en dar el servicio, pero este servicio, ¿cómo lo daríamos? ¿Cómo realmente nosotros podemos autorrealizarnos? ¿No? ¿Cómo nos vamos a autorrealizar? Eso hay que pensar. Y no tan solo es, perdón, no tan solo es dibujar este amor, no,
Hay diferentes formas, hermano. Porque vamos a llevar el curso de amor. Necesitamos, es básico para poder entender los códices, para entender los amoshli, y así poder leerlos, comprenderlos, pero no nada más quedarnos con leer, escribir. Esas son las cualidades que nos toca crear como precisamente Tonacatecus y Tonacasiu, ¿sí? Como ese cocodrilo paciente. Debemos también de desarrollar esa paciencia. Se los aseguro que vamos a encontrar personas muy imprudentes. Tenemos que lidiar con eso, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, este es el ejercicio, el segundo círculo, ¿sí? No sé, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o algo que quisieran compartirnos con el primer círculo que ya vivimos? Adelante, los escucho. Sí, hermanito, Maslakli, Osomatli, creo. Ajá, sí, Osomatli, adelante, hermanito. Paso que Mate Maciani, la pregunta que traigo yo es si no estamos muy seguros en lo que es- estamos tratando de enfocarnos. ¿Hay un ejercicio donde podamos enfocarnos en algo? Porque mi otro yo, TechPad, no está muy segura en qué decidirse. Ese tiene una continuidad. El ejercicio de Yeheka, algunos hermanitos ya les enseñé, ya lo practicamos. Y bueno, lo vamos, en este siguiente clase con Yeheka, ahí viene lo que usted dice. Mire, eso va a ser necesario, y eso sí vamos a grabarlo en video y lo analizamos. Fíjense, el ejercicio que vamos a hacer es este. Vamos a buscar nuestra sombra. Aquí está el sol. Esto va a ser de día. Y vamos a buscar una pared donde se refleje nuestra sombra o en el suelo. Y lo que vamos a hacer nos va a ayudar lo que usted dice. Así como que no estoy seguro qué es lo que voy a hacer. En el siguiente paso está la de me abrazo y veo mi sombra y le digo, oyes, sonríeme, y le sonríes. La sombra no te va a sonreír. ¿Por qué no te va a sonreír? Porque en náhuatl la sombra dice tonal, esa es tu sombra, tu otro yo. Entonces, lo abrazas y le dices cuánto lo amas. Después de eso haces un ejercicio, te pones ¿se acuerdan que yo les pedí una cuerda, verdad? Que está hecho de fibra de maguey. Nos amarramos en la cintura y cuando somos niños, somos pequeñitos, tenemos nuestro cordón umbilical, nos alimentamos por el cordón umbilical. Entonces, este pequeño lacito lo vamos a poner a la altura de nuestro ombliguito y lo vamos a agarrar con las dos manos y lo vamos a conectar a nuestra boca. Eso nos va a remitir a hacer algunos le llaman regresión, a hacer un recuento de nuestra historia desde cuando éramos pequeños. A lo mejor hasta estábamos dentro del vientre de nuestra mamá. Es donde nosotros vamos a recorrer esa cinta, ¿no? Cómo va creciendo en este espacio existencial donde nosotros vamos a ir conociendo todo lo bueno, después viene todo lo malo que vivimos. Después vamos a hacer un ejercicio donde esta cuerdita con que nos amarramos, que es el cordón umbilical, lo enredamos y le decimos, abuelito fuego, usted consuma esto lo resguardo aquí, pero a mí ya no me sirve para seguir adelante. Después de ese ejercicio,
vamos a hacer lo siguiente. Decimos, como estamos en posición fetal, decimos, hoy renazco. Hoy me propongo nuevas metas. Si le ponemos ese empeño, es una reconciliación con nuestro otro yo. Les aseguro que muchos de nosotros a veces desempeñamos trabajos pues, que no nos gustan a veces. Qué bueno para los que les encantan ese trabajo, ¿no? Pero pues tenemos que hacerlo con entusiasmo, ese es nuestro medio de sustento. Me decía un hermanito, si volvieras a nacer y te dieran la oportunidad de escoger el trabajo que tú quieres, ¿qué escogerías? Le digo, pues no hay vuelta de hoja, maestro. ¿Por qué? Pues porque me gusta, me encanta enseñar, me encanta compartir lo poco, lo mucho o lo nada que yo tengo, que yo conozco y convivir, ¿verdad? Imagínate que si yo fuera, ¿qué sería? Científico, me tendrían encerrado en un lugar haciendo esas investigaciones y todas esas cosas, ¿no? Pues no. Entonces, con ese ejercicio lo podemos lograr, hermano. Es un proceso, es un proceso. Pero recuerden, este lo vamos a hacer por un ciclo, por este Shiwil Matlaclihuamometec. Ajá. Este lo vamos a hacer de esa manera. Y no se preocupen, es que, y si no lo hago, no, 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 tranquilos, tranquilos, asimilémonos a nosotros mismos. Para eso hay que ir haciendo los ejercicios. El día lunes yo les subo el ejercicio en un pequeño video en 5 minutitos, el primer paso. Si no lo han hecho el primer paso, es necesario hacerlo. ¿Sí, hermanito? No se me desesperen. Vamos paso a pasito. ¿Sí? Entonces, hermanito, tómalo con calma y no es necesario que pongas 10, 20, lo que quieres lograr con uno, con dos. Que tú sientas que sí necesitas crear esa abundancia, ese sustento, primero para ti, después para los que te rodean, después lo puedes dar a los demás. ¿Sí, hermanito? Uh-huh. Aunque hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlazocamatli, Temextiani, Tlapoyahualti. Uh-huh. Quiero compartir mi año de trabajo con Zipactli. Hace un año tal vez que empezamos. Y Sí, tal vez como en algún momento dijo, pues es el principal, es el más difícil, es el que contiene todo. Y es todo un reto empezar y primero observar y no juzgar, no callar la mente, pues, y aprender, enseñarse a uno mismo, no aprender, enséñate a ti mismo. Y la primera semana que quise hacerlo, total fracaso. Y la segunda semana también. Y a lo largo del año apareció, aparte de usted, en TikTok un maestro y en Facebook otro maestro, y un amigo me enseñó una frase y vi en una película de Kung Fu Panda otra frase, y luego vi en la novela de las 8 otra frase, y todo eso me fue abonando, fertilizando mi camino de Zipactli. Después de un año, siendo honesto, creo que sí avancé, pero sé que todavía no llego a donde me imagino que debo llegar. Ya pasé un año, pero este año me ayudó mucho, a diferencia de los 50 años anteriores que estaba totalmente dominado por
el dinero, la religión, por la sociedad, por esas cárceles mentales en las que nos tienen. Entonces, por un año de trabajo, que tampoco he trabajado tan arduamente, no quiero o no espero haber cambiado mis hábitos de 50 años. Llevo prisa, pero tampoco he corrido. Lo que quiero decir es, si no soltamos la frasecita que nos regala en náhuatl y que en español puede tener diferentes traducciones y las trabajamos, como usted dice, esto es el agua, el 9, esto es el 10, Ixcuintli, esto es el 17, Olin, esto es el 7, Chicomemazatl, o Chicomecuatl, que es el 6, pero que me encanta el Chicomecuatl. Y va uno viendo en el camino las lecciones que usted nos va dando, siempre se va arrimando abono al pie de la planta, siempre vamos creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la vida nos lo permita, porque también es eso. Hoy estamos y mañana no sabemos. Pero así, hace un año empecé y sí me veo muy diferente al espejo. Y, en el ejercicio de Coscacoatl nos dice hagan una cofradía, una hermandad, pues hacerlo y la verdad es que eso también ha sido muy gratificante, aventar la semilla al aire y ver que cae en tierras fértiles a veces, o a veces son tierras áridas a primera vista y con el tiempo pues se convierten en tierras fértiles y tener esa actividad ese hábito de compartir con gusto, de responder una pregunta con el Neltilistli de cada uno, es muy gratificante. Yo después de un año estoy muy contento y lo que sí digo, pues sí hay que trabajar en esto. Y usted nos echa la línea a seguir y la vida nos va dando conocimiento y nos va poniendo maestritos temporales, pero uno se mantiene en el surco. Esa es mi experiencia, Temachtiani, Nuigniwan, Tlazocamati. Tlazocamati Noignitzin, sí, no podemos cambiar el mundo en un día, en 2 días. Es preciso cambiar a nosotros mismos paso a paso. Se los aseguro que es así. No hay más. No hay un polvo mágico de decir que vamos a cambiar todo, no. Poco a poco. Y lo más importante es disfrutarlo. Al hacerlo, disfrutarlo. Hacerlo de esa manera se hace menos tedioso el trabajo que nosotros hagamos, el trabajo espiritual, emocional y, ¿por qué no?, sentimental, ¿no? El unirnos a nosotros mismos. Bueno, la Socamati Mía Ignognitsin, el hermanita Guadalupe, enseguida el hermanito Vicky. Y buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Eh, es a mí se me ha hecho, la verdad, muy agobiante, muy interesante y muy hermoso todo este conocimiento, pero ha sido un gran reto para mí. Eh, Siento que soy un estudiante de segundo idioma, donde uno pasa el primer año pues nada más absorbiendo, absorbiendo y absorbiendo vocabulario hasta que uno puede balbucear una palabrita y después pegarla con otra y después formar una oración y por fin soltarse hablando. Entonces yo me siento que estoy en la etapa de absorción y bueno, pues a veces se me hace lento el proceso,
Y a veces los ejercicios que nos deja, no es que no quiera hacerlo, sino que simplemente se me hace que no doy con la hebra todavía. Pero en cuanto a lo que nos está diciendo de que hagamos de la tarea esta de crear, pues como usted dice, empezar con una cosa, para mí sería como en el aspecto espiritual, crear una rutina, yo creo, de esta práctica espiritual para que pueda empezar a convertirse en, pues, en una forma de vivir, sí. Pero por el otro lado, pues también está mi salud, entonces no quiero escoger mucho, pero esas son como mis dos prioridades. Entonces estaría bien, maestro. Bueno, no creo que haya respuesta equivocada, ¿no? Pero pues en esa situación me encuentro. ¿Qué recomienda? Sí, sí, justamente es eso, el primer círculo, en este caso el cuarto círculo que estuvimos estudiando, es la de absorber, es la de encontrar, es la de discernir, observar, hallar y aprender, pero todavía no se pone en práctica. Aquí ya es poner en práctica. Y no es necesario que pongamos muchísimas cosas. Con una cosa que pudiéramos ir logrando, vamos avanzando. Y además, como les digo, vamos a ir practicando cada vez que nos toque con CIPAC. Decirles, es esto. Este ejercicio, por ejemplo, el día de hoy, les hablé en el pequeño video de Malinaldi, porque era Diamalinaldi. Era, porque ya pasó, ¿no? Que debemos de crecer como el Malinaldi, hacia arriba, en círculos, pero ese círculo no llega al mismo punto, sino que va aumentando hacia arriba, en espiral hacia arriba. Va terminando y cerrando círculos, pero no en el mismo lugar. Y va a ser lo mismo esto que usted dice. Poco a poquito va a ir avanzando, ¿sí? A veces queremos tener grandes resultados, pero debemos de valorar todo, ¿no? Lo mucho, lo poco que vayamos logrando, ahí vamos, sin perjudicar la salud, pues, de nosotros. Pues es básico. Si no estamos bien nosotros, ¿cómo vamos a lograr las cosas? ¿No? Es lo que yo les decía. Pues auto, cuidarnos, querernos. A veces, pues no se puede todo, ¿verdad? Pero unas 2, 3 actividades que ustedes hagan serían geniales, ¿no? Y no se preocupen. Es que no avanzo mucho, sí, lo sé. No es nada fácil, porque es tener otras responsabilidades, más esto lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos avanzando poco a poquito. Yo les estaré mandando ciertas cosas, ciertos videos, para que vayamos poco a poquito asimilando con esas palabras que nosotros podamos estar haciendo, ¿sí? Y no se desespere. Hermanito Víctor, lo escuchamos. Buenas noches, Temashtiani. Buenas noches, Buenas noches, Nagniwan. hermanito. Espero que todos estén bien. Muchas gracias por compartir su espacio y su tiempo. Pues para mí, Temashtiani, también yo ya he trabajado con este ejercicio, igual que el hermanito Tosnene, algunas veces. Y por cierto, gracias por jalarnos las orejas. También yo no soy de las personas que reciben el mensaje del hermanito Tosnene y he notado que el hecho de que él me manda el mensajito ha formado entre nosotros pues, una hermandad, porque ahora nos ponemos a discutir el mensaje todos los días y pues es algo que siento que también puedo hacer con el resto de los hermanitos, y lo tengo que empezar a implementar mucho mejor. En el caso de el Ashkan Wanikan, pues prácticamente yo lo veo como el observa, calla y aprende. A mí me
enseñó bastante de mí mismo, me ayudó mucho a callar la mente. Para mí es una forma de meditación y es una forma de meditación constante de todo el día prácticamente, vivir en el momento o tratar de vivir el momento, porque muchas veces ah, no sé, porque soy humano, no lo puedo hacer, ¿no? Pero a mí en lo personal, este ejercicio me ayudó muchísimo porque también me ayudó a hacer ese tipo de conexión con el río, con la naturaleza, con los elementos. Yo, después de hacer este ejercicio, haciendo otros ejercicios después, pues cuando estaba yo tratando de conectarme con Chalchihuite, yo regresaba al río en mi mente, en mi plegaria, ¿no? Donde yo hacía esa conexión con Chalchihuite. Entonces, este tipo de ejercicio donde uno puede encontrar un lugar donde uno en realidad pueda tratar de callar un poco la mente, a observar lo que está alrededor de uno y aprender de la naturaleza, para mí ha sido muy especial y lo sigo tratando de hacer lo más que pueda. Ahora el hecho de crear, pues es eso también, ¿no? De que ahora uno ya tiene el conocimiento de lo que es el observa, calla y aprende. Para mí, el siguiente paso es eso, la creación, porque si tienes el conocimiento, pero no lo aplicas, pues en realidad no te va a servir de mucho tener este conocimiento. Es conocimiento que pues se queda hasta cierto punto estancado. Entonces, muchísimas gracias, Tamashtiani. Era lo que quería yo decir. Y pues simplemente también decirles a los hermanitos nuevos que estos ejercicios son extremadamente importantes. La información ya la tenemos y es de cuestión de nosotros de ponerla en práctica o no, pero ponerla en práctica sí tiene resultados, al menos para mí los han tenido. Tlazo Kamati Miak. Kamati no. Nos dice Víctor. Y bueno, entonces, pues no nos queda, hermanitos, más que empezar con esta actividad, la de crear. Primero vamos a observar, vamos a callar, vamos a aprender, pero ahora todo eso, vamos a empezar a crear, ¿no? Vamos a empezar a hacer que las cosas empiecen a engranar en este camino que nos corresponde, pues ahora sí que realizar, ¿no? ¿Sí, hermanitos? No sé si hubiera alguna otra aportación o alguna duda. Y si no, por mí sería toda la clase. No es toda la clase, claro, porque vamos a tener que ponerlo en práctica. Les acabo de dar algunos. Son cuatro ejercicios, ¿no? La de grabar su video y empezar a hacer su emoji. Y los otros 3 que acabamos de ver. Adelante, hay que hacerlo. Y no digan no se puede hasta que lo intenten haciendo. Y si no lo pueden hacer en ese momento, en el otro intento lo van a lograr, se los aseguro. ¿Sí, hermanitos? Entonces, si no hay nada más que comentar, nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a platicar precisamente sobre ciertas situaciones de la vida comunal, la vida del más igual. En eso se va a basar la charla. ¿Sí? Bueno, timoitas que mostran no criban, shimo se ubican. Buenas Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches.